Pero yo siempre insisto y sigo, no me asusto, no me enojo, no me acobardo. Pero siempre quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca. Silenciarme. Aquí estaré siempre de pie. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana. Ya retornamos con las noticias de mañana. Unidos con esperanza. 500,000 de vacunas Sinopharm ya están en Bolivia. Con la llegada de estas dosis, el 100% de los trabajadores de salud serán inmunizados. Así comenzamos la campaña masiva de vacunación en todo el país. Cuidamos al personal de salud, cuidamos a Bolivia. Ya llegó nuestra dosis de esperanza. Unidos contra el COVID. Llegó la primavera y el amor, las plantas florecientes y el calor. Hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual. Pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, que hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Zaguapac, el agua de todos. Ya comienza la campaña de vacunación. En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud. En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base. En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años. Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay peligros que no los ves, pero existen. Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Hablar claro es saludable. ¿Por qué es importante la ley de emergencia sanitaria? Porque evita la burocracia en los centros de salud, garantiza que las vacunas sean gratuitas, regula y controla el precio de los medicamentos, prioriza la contratación de personal de salud bolivianos, impide que las clínicas privadas exijan cobros exagerados por la atención, prohíbe la suspensión de servicios en salud en una emergencia sanitaria. Por eso, la ley de emergencia sanitaria protege al pueblo y permite al Estado defender la salud y la vida. Continuamos con las noticias de mañana. Ya retornamos con las noticias de mañana.
Unidos con esperanza. 500,000 de vacunas Sinopharm ya están en Bolivia. Con la llegada de estas dosis, el 100% de los trabajadores de salud serán inmunizados. Así comenzamos la campaña masiva de vacunación en todo el país. Cuidamos al personal de salud, cuidamos a Bolivia. Ya llegó nuestra dosis de esperanza. Unidos contra el COVID. Llegó la primavera y el amor, las plantas florecientes y el calor. Hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual. Pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, y hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. Ya comienza la campaña de vacunación. En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud. En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base. En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años. Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay peligros que no los ves, pero existen. Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Hablar claro es saludable. ¿Por qué es importante la ley de emergencia sanitaria? Porque evita la burocracia en los centros de salud, garantiza que las vacunas sean gratuitas, regula y controla el precio de los medicamentos, prioriza la contratación de personal de salud bolivianos, impide que las clínicas privadas exijan cobros exagerados por la atención, prohíbe la suspensión de servicios en salud en una emergencia sanitaria. Por eso, la ley de emergencia sanitaria protege al pueblo y permite al Estado defender la salud y la vida. Ya retornamos con las noticias de mañana. Unidos con esperanza. 500,000 de vacunas Sinopharm ya están en Bolivia. Con la llegada de estas dosis, el 100% de los trabajadores de salud serán inmunizados. Así comenzamos la campaña masiva de vacunación en todo el país. Cuidamos al personal de salud, cuidamos a Bolivia. Ya llegó nuestra dosis de esperanza. Unidos contra el COVID. Llegó la primavera y el amor, las plantas florecientes y el calor. Hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual. Pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, y hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted
quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Zaguapac, el agua de todos. Ya comienza la campaña de vacunación. En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud. En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base. En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años. Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay peligros que no los ves, pero existen. Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Hablar claro es saludable. ¿Por qué es importante la ley de emergencia sanitaria? Porque evita la burocracia en los centros de salud, garantiza que las vacunas sean gratuitas, regula y controla el precio de los medicamentos, prioriza la contratación de personal de salud bolivianos, impide que las clínicas privadas exijan cobros exagerados por la atención, prohíbe la suspensión de servicios en salud en una emergencia sanitaria. Por eso, la ley de emergencia sanitaria protege al pueblo y permite al Estado defender la salud y la vida. Ya retornamos con las noticias de mañana. Unidos con esperanza. 500,000 de vacunas Sinopharm ya están en Bolivia. Con la llegada de estas dosis, el 100% de los trabajadores de salud serán inmunizados. Así comenzamos la campaña masiva de vacunación en todo el país. Cuidamos al personal de salud, cuidamos a Bolivia. Ya llegó nuestra dosis de esperanza. Unidos contra el COVID. Llegó la primavera y el amor, las plantas florecientes y el calor. Hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual. Pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, que hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Zaguapac, el agua de todos. Ya comienza la campaña de vacunación. En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud. En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base. En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años. Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación
de CRE. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Muy buenas noches, damos inicio a esto, lo que es su programa Noticias de Mañana. Estamos ya listos para entregarle todas las noticias que se han generado a lo largo de esta jornada. Hemos estado trabajando arduamente para llevarle a sus hogares todo de la mano del periódico La Estrella del Oriente. Ya tenemos la portada, ahí está. Esa es la portada correspondiente a este viernes 19 de marzo, Día del Padre. Felicidades a todos los papis que van a estar siendo agasajados desde tempranito mañana. Como siempre, tenemos el santo del día. Para mañana es San José. Ya le iremos ampliando un poquito de su historia más adelante. Tenemos nuestra portada lista y toda la edición íntegra está en la página leo.bo, y los llamados o los links usted los pueden encontrar en las diferentes plataformas que conforman la editorial CSS. En Instagram estamos como Periódico La Estrella del Oriente, en el Twitter como Periódico La Estrella del Oriente Santa Cruz. También nos puede encontrar en la página de Carlos Subirana, por donde estamos transmitiendo en este momento, en la página del Periódico La Estrella del Oriente. Así que no se puede quejar, estamos en todos lados. Y si usted es a la antigua y quiere leerlo y pasar la página, también puede encontrarlo en la esquina de su preferencia. Hemos sido el único periódico que no hemos dejado de imprimir ni un solo día durante toda la pandemia. Así será hasta que usted así lo decida. Vamos al titular principal. Proyectan un crecimiento del 4.4% y una inflación del 2.6% para este 2021. ¿Qué le parece? Vamos a crecer como país. Bien. Reactivación, dice Bolivia, proyecta un crecimiento económico del 4.4% y una inflación del 2.6% para este año, porcentajes contemplados en el Programa Fiscal Financiero 2021 suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. El titular de Economía, Marcelo Montenegro, informó que debido a la mala administración económica de la gestión pasada, se registró una variación negativa del menos 11.1% en el Producto Interno Bruto, y esto se va a revertir este año. Es una excelente noticia, porque quiere decir que estamos mejorando y que vamos a crecer. Así que bien por el gobierno y por el Ministerio de Economía, que está haciendo todas las gestiones, todos los ajustes para que crezcamos juntos como país. Vamos bajando, por favor. Si me pueden permitir, de los escolares a las clases presenciales, si me pueden permitir, digamos, es posible que hacer alguna opinión, a clases siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, ciertas condiciones que está poniendo el Servicio Departamental de Salud, como por ejemplo mantener una estricta medidas de bioseguridad, ¿no? Esperemos que tanto la comuna como las autoridades educativas, los colegios, maestros se pongan de acuerdo, porque creo que el punto en el que quizás choquen van a ser los padres de familia, porque el año pasado muchos padres dijeron: prefiero que mi hijo pierda el año a que vaya a enfermarse. Este año puede que se repita esto, pero bueno, vamos a ver cómo se da esta posibilidad de retornar a las aulas por parte de todos los escolares en el en el municipio de Santa Cruz. El titular de pie de portada, o esa rojita que usted ve ahí en la parte de abajo, dice: un ciudadano colombiano intentó apuñalar a su esposa y sus 2 hijos en San Ignacio. ¿Qué le parece? Tenemos algunos videitos acerca de este hecho, cómo movilizó a toda la ciudad. Entonces, a todo el pueblito, se intervino la policía. El tipo fue bastante dramático. Ya es grande San Ignacio, ¿no? Sí. Saludamos al doctor Carlitos, que ya se nos une. Es una ciudad de más de 80.000 habitantes, San Ignacio. Yo quería decirle, volver al titular principal. Vamos al titular principal, doctor. Y repetir lo que hemos dicho. En términos de... Creo que tengo que ponerme más acá, así, ¿no? O más acá. En términos de
económicos. Empecemos. En tema de salud de la pandemia, ya prácticamente podemos decir que está controlada. Hoy día, ayer me preguntó una persona amiga si era verdad que dónde estaban vacunando a las personas que alguna vez tuvieron cáncer. Yo le dije y lo he publicado en el hospital oncológico. La gente iba con su carnet de identidad y con un informe patológico, por decir. Un papel, un certificado que acreditaba que hace 5, 10, 20, 3, 1, 2 años la persona tuvo o tiene cáncer. Casi que inmediatamente la vacunaban, o sea, la registraban, la vacunaban y la liberaban. Cada día que pasa, cada semana que pasa, se está cubriendo principalmente los grupos de riesgo. Se empezó con los médicos, la gente que estaba en primera línea, otras profesiones, se sigue con la gente que tiene alguna enfermedad de base, con los mayores de creo que 60 años, ¿no? Sí, sí. Y si usted se está dando cuenta, están poniendo, está resolviendo, se está controlando esta pandemia en términos de salud. Es posible que sea o no logra de este gobierno, no importa, pero en el anterior gobierno lo único que teníamos era que se robaban las maquinarias que era para la salud, ¿no? Entonces, en términos de salud, la población se nota y las cifras indican que está yendo, la campaña de vacunación está yendo científicamente bien y está como debe ser, ¿no? En términos de crecimiento, yo le decía de que Bolivia va a volver a crecer. Ya los primeros meses de este año arrojan no solo una tasa de crecimiento, porque el año pasado tenemos que saber que gracias a la pandemia y también a otros factores, entre comillas, fue un desastre, fue un decrecimiento, usted creo que lo dijo, del orden del 11-12%, ¿no? Entonces la economía en Bolivia empezará otra vez a ser como la economía que fue casi por 10 años líder de crecimiento de todo lo que era la región. La inflación 2,6, una inflación razonable. Siempre es bueno que haya algo de inflación para que se mueva la economía, se mueva el consumo. Y me pareció también interesante, estuve viendo los datos, se han incrementado hasta las recaudaciones impositivas, es decir, hay más movimientos, más facturación y estamos saliendo. ¿Dónde está el problema que tiene ahora el Supremo Gobierno, el gobierno central? Felizmente están mal en lo que significa la parte política. Y la parte política estaban cometiendo errores de principiantes. Y ojalá eso se puede corregir fácilmente, ¿no? Es cuestión de agarrar y que el presidente del Estado agarre y saque a la gente que no le da, digamos, no tiene la madera o que se está equivocando mucho, por ejemplo, el ministro de Justicia, por ejemplo, el ministro del Agua, que lo pidieron en un quilombo, ¿así se llama o se tiene que decir lenocinio? Un lenocinio. ¿Y no puede ser quilombo? También es lo mismo, doctor. Bailando el pendejo ahí con prostitutas. Y el otro, ministro de Gobierno, que se la dio de fiscal general, de fiscal departamental, de fiscal de materia, y se fue a nada más ni a nada menos que a perjudicar y estropear un acto judicial, cual era detener a personas del anterior gobierno. Pero si se corrige eso, yo creo que Bolivia va a caminar otra vez, se va a poder resuelto una vez el tema de la pandemia, ya reactivada la economía, ya va a ir por un buen curso, digamos, ¿no?
Entonces yo soy optimista, como le decía. Anteriormente le decía que todas las instituciones del Estado, prefecturas, gobernaciones, etcétera, tenían plata de la que no habían usado. Esa plata se habilitó para que se enfrente a la pandemia. Y ahora se están habilitando centenares de obras que estaban, en algún momento estaban paralizadas. Y eso es digno de dar por lo menos una buena noticia, ¿no? Estamos teniendo unos buenos resultados en el tema de la salud, de la pandemia, y lo que cuesta tanto que es la economía, este año vamos a volver a crecer después de 2 o 3 años y proyectan que es un 4,4%. Si la cosa sigue así, existe un decreto, nada raro que hasta fin de año tengamos que estar preparados para un doble aguinaldo. Si sigue así. Y los empresarios, o los que tenemos pequeñas empresas, tenemos que alegrarnos porque si sigue la cosa así, seguramente que nos va a entrar un poquito más de plata. Probablemente, ¿no? Y el que no le guste ser empresario, pues que deje de serlo, ¿no? Claro. Pero que no solamente quiera ser, digamos, capitalista de las utilidades y socialista de las pérdidas, ¿no? Ser empresario es un riesgo. Después el otro tema, ya hay muchos lugares, estamos hablando de las clases semipresenciales, ¿no? ¿Estamos en la foto? Subile un poquito, por favor. Ahí está. El CEDES condiciona el retorno de los escolares a las clases presenciales. Yo estoy hablando con algunos padres de familia, algunos dueños de colegio, y el problema es que por un lado está el CEDES y por otro lado está el SEDUCA. En el SEDUCA todavía están de director el que lo puso Arturo Murillo, digamos. Así de sencillo. Está todavía, como dicen los masistas, están los pititas en el SEDUCA. Y ellos están obstaculizando algunos colegios que están en condiciones de entrar a las clases presenciales o semipresenciales, porque ellos dicen así: un padre de familia que tiene 4 hijos y a estas alturas, comprarle 4 tablets, 4 computadoras, Wi-Fi, etcétera, prácticamente se le hace inalcanzable la educación a sus hijos. Y ahora que estamos en un proceso donde hay cientos de miles empezaron por el punto 1, de pruebas para detectar temprano del COVID, y para personas que pudimos haber tenido COVID en algún momento, así hayamos sido asintomáticos, nos encerramos para no contagiar a nadie. Y ese es el gran mérito, el gran milagro que está ocurriendo, que al final llegaron una buena cantidad de pruebas y se puede diagnosticar a las personas en los primeros días, ojalá en las primeras horas o en la primera semana. Y eso es bueno porque, por un lado, las posibilidades de curarse en casa, de no entrar a terapia, de no entubarse, de que no se le ponga grave, aumentan muchísimas. Pero el otro factor es que si a uno le detectan tempranamente el virus, el COVID, uno tiene la posibilidad de no contagiar a sus seres queridos, ¿no? Porque quien más, quien menos tiene un padre, una madre, un abuelo, una abuela, una tía, un hijo, un nieto, pareja, parientes. Entonces, con eso de la detección temprana, de las pruebas, se han hecho creo que 70.000, creo que se han hecho los últimos días solo en el Cambódromo. Eso permite que las personas que dan positivo se cuiden, pues, ¿no? Y hagan caso a todo lo que significa. Y ahora quedamos, podemos agrandar la foto del Plan 3000, celebró su 38 aniversario de creación. No se olvide que el Plan 3000 se dio a razón fue causada por una riada que hubo hace 38 años en el río Piraí, y que
la gente dice el río se entró a la ciudad, pero yo prefiero decir que la ciudad en algún momento nos entramos al río. Y terrenos y zonas aluvionales, como le llaman, fueron invadidas por el río. Y me recuerdo esa zona, por ejemplo, que ahora es Equipetrol, Cirani, Equipetrol Norte. Uno entraba a las casas y resulta que el piso había subido 2,5 metros, prácticamente llegaba muy cerca del techo. Muchas casas se enterraron, muchas viviendas aparecieron, muchas personas incluso murieron en esa riada. Pero lo interesante de la foto, si usted se ve, la vemos a la alcaldesa, y la alcaldesa está. ¿Quiénes más están aparte de la alcaldesa? Está la alcaldesa, el alcalde electo y los concejales. Por ejemplo, eso es algo que hay que aplaudir, ¿no? Porque ya entendieron por lo menos estos dos señores, la señora y el señor Johnny Fernández, la arquitecta Angélica Sosa, ya se dieron cuenta que la campaña terminó. Y cuando la campaña termina, hay que acatar la voluntad del pueblo y hay que hacer lo que el pueblo decidió. Y en este momento, por más que falten 40, 43, 50, 20 días, lo que sea, el hecho de que se esté yendo a los actos y se esté reuniendo entre la alcaldesa en funciones y el alcalde electo es más que una muy buena noticia para la ciudad. Esta foto debería ser enmarcada, es un ejemplo de cómo debe ser la política. Yo sé que los más pinches, la hinchada, la galera, como se lo ofrecieron, se van a seguir peleando. Pero no importa, digamos, eso es que se peleen entre los pinches. Pero lo importante es que los que están arriba, los que van a ser los líderes, coordinen sin pelearse. Porque eso pasa en todos lados, pasa aquí, pasa allá, pasa en TNT. Y yo le he dicho, es como el fútbol. Uno se pelea, uno es de Blooming, el otro es de Oriente, y etcétera. Resulta que se pueden pelear, digamos. Inclusive pueden llegar a las agresiones. Ha habido más de un muerto que ha causado una disputa deportiva. Pero lo bueno del fútbol es que los jugadores del fútbol, de los dos equipos, son amigos, son compañeros, y se van a beber juntos. Eso es lo importante de esta foto, que las cabezas de la alcaldesa en funciones, del alcalde electo, estén coordinando y que los deje que los pinches pues se peleen, ¿no? Así es. ¿O tiene usted algún criterio? No, me parece bien, me parece bastante maduro que estén ambos en el aniversario del plan, ¿no? Es una de las ciudadelas más importantes, o una de las ciudadelas importantes de este municipio. Y eso demuestra la madurez con la que han aceptado los resultados, ¿no? Yo diría que es algo pragmático, lógico, necesario. ¿Qué más van a hacer sino hacer lo que manda la ley, lo que corresponde y lo que es mejor para la ciudad o el municipio que deseen amar, ¿no? Entonces, que se sigan peleando otros, digamos, ¿no? Que sigan peleando los otros, que sigan peleando los pinches, así son. Que sigan peleando el dirigente vecinal, el que ni siquiera es dirigente, digamos, ¿no? Que siga discutiendo en la mesa de su familia, siga armando la grieta, siga peleándose con sus amigos de toda la vida. ¿Por qué? Por la política. Y después los políticos tienen la obligación de hablar entre ellos y coordinar entre ellos. Porque ya ahora, al menos en el municipio de Santa Cruz, ya hace tiempo, tiene que haber democracia pactada, porque no hay ningún partido que tenga la mayoría absoluta menos 2/3. También le está ocurriendo en el gobierno nacional. Tienen mayoría, pero no tienen 2/3. Entonces, más temprano que tarde, en el gobierno central van a tener que aprender los oficialistas y los opositores a dialogar, a consensuar y a aprobar las cosas que sean buenas para el país, ¿no? Y esto yo creo que es un buen ejemplo. Vamos a procurar poner un periodista, un fotógrafo, un reportero de esos partidos de fútbol accidentados que hay cuando se pelean las hinchadas, que lo sigue después de hacer una foto a ellos bebiendo, ¿ya?
Ya, doctor. Porque el ser humano es bien cojudo, ¿no? El pinche es más cojudo todavía. Se pelea por otro y los otros ya están coordinando las cosas que son mejores para la ciudad, para el departamento y para el país. Así es, doctor. Y bueno, terminamos la etapa con la chimenea de Geomundo. El Parlamento Español aprobó la eutanasia. España se unió a otros 6 países del mundo que aprobaron la eutanasia. La ley entrará en vigor dentro de 3 meses y para solicitarla el afectado debe sufrir una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable. ¿Sabe dónde yo creo que está la cobardía de la eutanasia? En que el que se quiere morir, en vez de tomar la decisión por sí mismo, trata de involucrar al sistema, a los médicos y a la persona para que pese sobre la conciencia de ellos la decisión propia de uno que quiere morir. Todos los que quieran hacerse eutanasia, ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Santa Cruz ya hay edificios altos, es cuestión de probar si saben volar o no saben volar. En todo lado venden raticidas. Entonces, el que cree que quiere morir, que lo haga pues sin involucrar por lo menos a otros médicos del sistema, ¿no? Que deben de joder. Así es. Bueno, vamos a la editorial ahora. Creo yo, no, es mi opinión muy personal. Claro, doctor. Vamos ahora a la editorial correspondiente a este viernes 19 de marzo. Titula Enfermedad o búsqueda de atención. Desde hace muchos años, abogados y procesados han utilizado el tema de la salud con el afán de escapar de las medidas cautelares que le imponen en su contra. No es desconocido para nadie que media vez que entra un investigado a la cárcel con detención preventiva, inmediatamente tanto los mismos procesados como los juristas se acuerdan de las enfermedades que supuestamente padecen los detenidos y hacen aparecer un montón de papeles con certificados médicos, recetas, análisis y demás con los que buscan burlar a la cárcel o permanecer cómodamente atendidos en una clínica privada el tiempo que tarden en apelar la detención sus abogados o que realicen una acción de libertad. Si bien el acceso a la salud es un derecho inviolable, el que se insista por sobre informes médicos competentes el traslado desde la cárcel de una persona cualquiera que sea a una clínica privada sin motivos de peso raya en la chicana, más aún cuando sí es la misma persona la que se busca el enfermarse. Desde el miércoles pasado, el tema de la salud de la exmandataria Yanine Áñez ha estado en boca de todos y son muchos los actores políticos y activistas que piden que sea trasladada a un centro asistencial bajo el argumento de que peligra su vida. Sin embargo, ahora, Derechos Humanos revela que la expresidenta se encuentra en huelga de hambre, por lo que nos preguntamos, ¿realmente está enferma o busca llamar la atención descomponiendo su salud? Entendemos que el estar detenido debe ser estresante y angustiante, sin embargo, no se debe aprovechar la buena fe de las personas llamando su atención con falsas o provocadas dolencias. La salud es un derecho de todos, pero no es un instrumento para ganar privilegios. Todos somos iguales. No me hace recuerdo, fíjese, llegan las citaciones, una persona que es citada se enferma, va al médico, va al comité, antes iba donde el cardenal, es un solo llanto. Y yo que conozco un poco de este tema, eso había sido algo que le da mucha alegría, satisfacción, y lo disfrutan principalmente los fiscales de La Paz, ¿no? Entonces una vez me recuerdo, creo que era un caso de, no sé si era un tema de bingo o alguna cosa. Yo que nunca he jugado ni cacho en un bingo, que no he jugado. Alguna vez habré ido pues a jugar, ¿cómo se llama? Esas cuestiones que se llenan tipo loto. Se le ocurrieron citarme para un 21 de diciembre. Un tal fiscal Ortiz de La Paz con que después fue su pareja, otro fiscal Schnaber. Creo que bien se fueron a España después porque allá se podían casar. Entonces me llamó por teléfono un señor medio cruceño de nombre Antonio de la Fuente Ameluque para pedirme 20,000, 30,000 dólares para que se suspenda todo. Yo le dije, mira, no,
Para mí es preferible, más fácil te va a salir matarme que sacarme un peso que yo no quiera de mi bolsillo, porque yo soy sumamente duro, le dije. No avisé a nadie, nadie sabía. No me fui a llorar ni aquí ni allá, porque si yo salía llorando, si me buscaba un certificado médico que decía que yo tenía presión alta o que tenía algo del corazón, iba a ser un llorón más, digamos. En eso yo reconozco a los collas, que me disculpen, que entran a la cárcel calladito y salen calladito de la cárcel. En cambio aquí nuestros paisanos parecen con dolores de parto a la entrada y con dolores de parto a la salida. Entonces, le expliqué muy bien a ese señor Antonio de la Fuente Amelunge, que es un maleante conocido que anda por todos lados, debe estar ahora otra vez en alguna pega. Le dije que no, que no tenía. Yo en este momento estaba jugando con $0.25, ni eso le iba a dar, y le dije algo así, más o menos, que no quiero repetir por grosero, que extorsionarme a mí era preferible que patee un clavo, una tabla con clavo con chinela, digamos, ¿no? Le dije algo que alguna vez le dijo el jefe del comando del MNR, Flores, Cayo Flores, creo, le dijo a otro. Le dije que le salía más placentero si se metía el dedo donde no da la luz y se lo chupaba hasta que salga el quiabó, le dije así. Antonio La Fuente Amelunge. Ya. Y él está vivo, hábil, y cuando quiera lo invito a que lo charlemos a ver si es verdad o mentira. Y además tengo detector de mentiras con 7 funciones israelita último modelo. Cuando yo llegué allá a La Paz, ni mi hijo, que ese entonces era parlamentario, sabía, nadie sabía. El único que sabía era un amigo médico, que le dije: lo único que quiero es que me pongas el remedio, el que sea, así sea en el ojo, porque no quiero que estos pendejos me vean con cara de enfermo, o con cara de deprimido, o con cara de sorochi. Llegamos allá creo que era el 6º piso de la Fiscalía, en la calle Potosí, que era del lado del Shopping Norte, y recién se dio cuenta mi hijo y otras personas cuando yo le dije: no puedo dejar el cartel porque vengo a declarar cuando entramos. Entonces se quedaron sorprendidos. Imagínense, no sabía ni mi propio hijo sabía que hacía 2 o 3 semanas que me habían dejado una citación para que yo me amedrente, pierda el sueño. Y llegamos y se escapó el fiscal Ortiz, Aldo Ortiz, el novio de la novia de Schwarzenegger, el otro fiscal también extorsionador, y la pareja también de Sosa, que hacía, parece, trío, menage à trois hacían esos 3. Entonces, desapareció. Y le digo: ¿dónde está el fiscal Ortiz? Aquí al lado. Me hicieron dar la vuelta para que yo llegue a la misma oficina, y se desapareció el tipo. Y dice: ¿y dónde está el fiscal? Yo me llamo Carlos Alberto Subirana Suárez, he sido citado, pero para las 5:30, pero llegué pues antes. Le dije: ¿quieren que haga? Quiero que sepan que yo no tengo problemas ni de presión ni del corazón, y me gusta la paz. Soy un llama en extinción, y solo quiero saber si me voy a quedar aquí o no me voy a quedar aquí, para traerme aquí a donde sea algunas máquinas de imprenta. Y me dice el asistente, me dice: el doctor está en una cesación. ¿Y vos quién sos?, le dije. Yo soy su asistente. ¿Cómo vas a dejarlo solo a tu fiscal en una cesación? No seas irresponsable. Pero aquí está su acta de comparecencia, me dijo, para que se quede tranquilo. ¿Y dónde está el policía a cargo? Está en provincia. ¿Cómo van a citar un día donde el policía está en provincia? Aquí está su acta. Yo también soy fiscal. Estamos diciendo que usted se presentó, y cuando vamos por Santa Cruz pasaremos por su despacho, me dijo el asistente. Yo le dije: Santa Cruz yo no tengo despacho, tengo oficina. Santa Cruz pues yo no tengo ujier, yo tengo mensajero, como dicen. No, allá es ujier, despacho y otras huevadas. Y le tuve que dejar mi teléfono escrito en las paredes, y le dije: ustedes me quieren en la tarde, llámenme en la mañana. Me quieren en la mañana, llámenme en la tarde. Pero no gasten plata de citarme, que yo no tengo ningún problema. Y listo. Y cuando uno no ha hecho nada y no tiene miedo y sabe que uno no tiene que dejar extorsionarse,
se le acaba el poder a los maleantes. Ahora, si uno es un maleante, si ella, yo he visto una montón de gente que va detrás del fiscal a querer meterle la plata al bolsillo, eso por algo será, ¿no? Llegué y tengo testigos, y le doy nombre y apellido a todos ellos para que nos encontremos cuando quieran y lo charlemos sobre su extorsión fallida. Más fácil, ya le he dicho, es matarme que meterme la mano al bolsillo cuando no quiero. Así es, doctor. Y bueno, seguimos avanzando. Para tranquilidad de la población, Bolivia recibirá las dosis de AstraZeneca de la India. Recordemos que hace algunos días hay una controversia porque en algunos países habían frenado la vacunación con la vacuna AstraZeneca porque supuestamente generaba trombosis o coágulos en la sangre, ¿no? Entonces, esos son algunos países, 5 países europeos, ¿no? Sí, Dinamarca, Islandia, Noruega, Bulgaria e Irlanda. Así es, y eso hay discusión porque dice que las trombos, creo que le llaman, ¿no? Eran comunes, no sabe si es por la vacuna, si no es por la vacuna, pero algunos países han frenado y están revisando. Pero creo que la incidencia es un porcentaje mínimo, será el 1 por 1000, ¿no? Sí, y además son vacunas, las vacunas que les han proveído a esos países son vacunas de Suiza, del laboratorio que fabrica las vacunas en Suiza, y las que van a llegar a Bolivia son de un laboratorio denominado Serum, que es de la India. Yeah. Y de esa gente y de los que han creado trombos, ¿cuántos se han muerto? No se han muerto todavía. ¿Ni uno? No. O sea, en el peor de los casos me va a dar trombo a mí y voy a tener que ir a la clínica a que me traten esos coágulos. Sí, tienen que ser asistidos por la clínica, sí. Claro, pero de muertos todavía no hay muertos, ¿no? No, todavía. Porque en la primera semana que llegó la vacuna a la Argentina, yo leí como 100 muertos, pero no apareció ni uno. Sí, no hay muertos todavía. Dormir bien puede hacer más efectiva la inmunización. Como toda vacuna, el descanso es muy necesario, ¿no? ¿Sabe qué lo sana a uno de todo, además del dormir? Si uno duerme bien y le cae plata, uno no se enferma de nada. La tranquilidad, sobre todo. No, la plata y el sueño sí, no tienen precio. Así es. Como decíamos... Póngale a un enfermo $10,000 en el bolsillo a ver cómo se sana. Cierto, doctor. Como decíamos en la tapa, se descondiciona el retorno de escolares a las aulas. Ellos piden medidas de autocuidado estrictas y bioseguridad en los centros educativos. Ellos han dado el visto bueno a la iniciativa de la Dirección Departamental de Educación y todo dependerá del trabajo que realicen ellos con las diferentes unidades educativas. Destacan las obras en el progreso del Plan 3000, por favor, esto en los actos por su 38 aniversario. Y el homenaje, hoy están de aniversario de los padres, radialistas y carpinteros, mañana 19. Por mañana, ¿no? Sí, mañana 19 ¿Y de sabes marzo. lo que dicen los padres, no? No queremos salteña, dice, no queremos Coca-Cola con salteña. ¿Y qué quieren, pues? Hay una canción ahí media rara, dice, queremos un mañanero, dice, que es el programa que tiene un canal 13, ¿no? Claro, debe ser eso. Se llama el mañanero, ¿no? Son fanáticos. El gobierno proyecta un crecimiento del 4%, era lo que explicábamos en la portada. Bolivia. ¿Y cómo se enojarán la gente, no, que desea el mal para Bolivia? Sí, ¿no? Y van a decir que son cifras adulteradas, que a lo mejor es el boom de las materias primas. Creo que ha vuelto a subir el petróleo también, ¿no? Sí, $70, creo, también, ¿no? está subiendo. Y la soya ha llegado a su precio. Según Derechos Humanos, Áñez estaría en huelga de hambre en la cárcel. Esto lo dijo la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, quien reveló que la mandataria le había dicho que estaba en huelga de hambre y que para qué vivir así, le había dicho. Sin embargo, millones de bolivianos estuvieron con hambre cuando empezaron aquella persecución y
confinamiento, donde el que sacaba la cabeza, o que sea para comprar un remedio o comida para su hijo, lo metían preso y lo condenaban por un delito, a la cárcel iban a dar a todos los que salían. Diputados piden a los organismos internacionales como veedores en la investigación del caso Golpe. Han hecho el llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Human Rights Watch, a la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, al Centro de Estudios Legales y Sociales, al Instituto de Terapia e Investigación, el ITEI, y a la Defensoría del Pueblo, detalla un boletín, ¿no? Y el gobierno sobre Yerko Núñez dice, se declaró perseguido para evadir la justicia. Esta fue la postura de... Yo diría, ¿por qué se declaró perseguido para no entrar a la cárcel? Pues, ¿no? Como se nota que fueron más inteligentes Murillo y López, ¿no? Eso antes que termine se fueron y tendrían que estar en alguna playa. Felices y contentos. Con los ¿Qué millones que habrán robaron. pensado, no? ¿Qué habrán pensado? Hoy día le pasé yo videos de los juicios a las juntas militares argentinas, la dictadura, y ahí ese término que decía el fiscal encargado de sentenciar, de que el tribunal lo sentencia a los que estuvieran en el gobierno de facto, decían nunca más, porque estos juicios, estos procesos, es como para que, por ejemplo, fíjese, Arce Gómez y García Mesa, no sé cuál de los dos ha muerto en la cárcel, pero el que no ha muerto ya va a morir en la cárcel. Eso es para que la tropa, los Fuerzas Armadas, policías, ciudadanía, esos que tocan la puerta de los cuarteles, sepan y escarmienten por lo menos por otros 30 años, estamos hablando del año 80, 30, 40 años, y que los hagan escarmentar para que por lo menos en 30 o 40 años no haya más quebrantamiento del orden institucional. O sea, hay que decir, rompimiento del orden constitucional, nunca más. Solicitud, sugerencia de renuncia del comandante de las Fuerzas Armadas, nunca más, porque eso es ilegal y inconstitucional. Sugerencia de renuncia por parte del comandante de la policía, nunca más. Conformación de la sucesión en la Universidad San Pablo con 8 tipos ahí, nunca más. Ojalá se le amplíe a ellos más, incluido, si algún cura también que lo metan. Así es. Bueno, vamos al área de Nacional. En un acto de campaña en Monteagudo lanzan huevo al vehículo de donde viajaba Evo Morales. Y al respecto, el alcalde de ese municipio tildó a las manifestantes de solteronas y le dijo que él las atendería. Mierda, cada día para... No me defiendan, compadre, que me mata, yo le diría. Así más o menos como las Bartolinas, que cada día... Así... Hay que quitarles el micrófono, por favor, a las Bartolinas, que decían que... No, cuando usted vea a las Bartolinas tiene que cuidar su cartera. La gente que pensaba que las compañeras de pollera eran la reserva moral, cada vez que se le dio el fondo indígena o algo de plata, puta que habían sabido robar. O sea, y el mismo expresidente lo reconoció en el tema de la justicia, el hecho de que hayan polleras, ponchos, chulos, sombreros en la justicia, ¿no la mejoró? Así es. ¿Dónde está la reserva moral? En Copa Bélgica acuerdan jornada pacífica y aseguran... Yo pensé que estaba la reserva moral en Copa Bélgica. No, en Copa Bélgica acuerdan jornada pacífica y segura para repetir la votación. Tanto los candidatos como representantes de juntas vecinales y el TED han firmado un acuerdo. Seguimos más abajo, por favor. Tuto Quiroga acusa al MAS de realizar un pregolpe contra Arias por todos los procesos que le han iniciado. Y escucha esta nota, en el legislativo le regalan Viagra por el Día del Padre a todos los diputados. ¿Y quién fue el comedido? El comedido fue la misma Cámara de Diputados, de hecho. No, pero tiene presidente, pues, ¿no? Claro, pero fueron los funcionarios del mismo ente legislativo quienes entregaron una corbatita con el sello de la Cámara de Diputados y una cajita de Viagra. Incluso tanto oficialistas como opositores se vieron sorprendidos con el regalo.
Obviamente las mujeres hicieron su escándalo, ¿no? Las legisladoras y los otros lo tomaron como broma, ¿no? Por parte También del hay MAS, Viagra femenina también. por parte del MAS, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana creen que fue un gasto absurdo, ¿no? El que ordenó ese gasto pues lo tiene que devolver, ¿no? Sí, El que no diputado eso del es MAS ser dijo, pelotudo, ¿no? el diputado del MAS dijo que iba a hacer la consulta de quiénes fueron los que autorizaron esta compra que realmente era innecesaria, ¿no? Bueno, puede ser necesaria, pero no puede salir del dinero del presupuesto de la Cámara ni del Estado. Claro. Si ellos tienen problemas de disfunción eréctil, que vayan a tratar de un médico que venga a la caja y que le den receta, aunque sea que le den 2 cucharadas de yeso y 3 cucharillas de cemento al día, digamos, para que mejore, o como hacen en mi trecho, harina escupe sí. Grave, ¿no? Pero bueno, van a indagar ese detalle. En reunión, España apoyará el plan de digitalización judicial. Fue el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Ewe, quien recibió la primera visita protocolar del embajador de España, Francisco Javier Gassó, y el cónsul honorario, Luis Rodríguez Calvo, para compartir experiencias y poner el proyecto de interés en la justicia. Si me dan un minuto, Isaac entra al portal edictos.bo, ese portal que es también de nuestra propiedad, donde se puede encontrar edictos.bo. Ahorita vamos a buscar ya. Nosotros oficialmente le hemos ofrecido al presidente del Tribunal Supremo de Justicia entregarle para cada distrito los códigos correspondientes para que cada corte cargue todos los edictos que ellos quieran o puedan o necesiten, para que tengan una llamada, para que puedan tener una repercusión, digamos, ¿no? A ver, póngale ahí arriba, póngale el nombre de la persona, vamos a buscar ahorita. Deme un apellido, a ver, ahí póngale el apellido arriba, donde dice buscar. Pérez. Buscar, no, ahí. No, más abajo, pues, compañero, ahí hay unos lentes que, no sé, dale, a la izquierda donde hay un rojito que dice buscar, ahí, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, Walter Pérez. Flora, dele un clic a eso, ahí, y ahora va a ver un resumen de todo el proceso, ya, y de la fecha, muéstrenle todo el resumen. Nosotros tenemos miles, cientos de miles de edictos en esta plataforma que se llama edictos.bo, que es muy bien visitada, y nosotros se lo hemos ofrecido gratuitamente al órgano judicial. Si alguien me dice por qué esa generosidad, porque a nosotros Google nos paga unos centavitos por cada visita, pocos centavitos que al final se hace harto, y parece que el Tribunal Supremo están esperando una consultora que le cobre varios millones para pelear. Aquí está, muy probable, funcionando hace 3 o 4 años nuestra plataforma de edictos.bo, que sepa toda la población que ya le hemos ofrecido al Poder Judicial, oficialmente al magistrado Olvis Ewe, creo que es, ¿sí? Y que si ellos no están usando esta herramienta gratis en los 9 distritos, en todos los lugares, es porque no quieren. El año pasado nosotros pusimos a disposición todas las plataformas para hacer las publicaciones necesarias. Hace ya 2 años. Y no quisieron, así es. No pero van a hacer una buena, les cuento que van a hacer una buena licitación y van a dársela a una empresa que les cobre varios millones. Efectivamente, doctor. Bueno, seguimos avanzando. Oruro, sentenciado a pena máxima por muerte de su concubina. César Calle trató de alterar la escena del crimen, pero terminó condenándolo
contándole lo ocurrido a sus padres, quienes vivían en el mismo domicilio, y ellos dieron parte a la policía. Dice. No fue el crimen perfecto. En el alto, arrestado claro, por bien falsificar... por los padres que cuenten, porque si no, este lo iban a terminar matando a ellos. Yo creo que pues, más fue el miedo, ¿no? Arrestados por Así falsificar marcas, un operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y Defensa del Consumidor, se logró el arresto de 6 personas acusadas de comercializar electrodomésticos cuyas marcas estaban falsificadas y adulteradas. Claro, el que quiera ir conmigo a San Pablo, allá hay una calle donde le venden a usted las marcas por kilo, cajones de marca, y esas etiquetas se las pone en caso de sus pantalones, camisas y todo. O sea, tampoco nos hagamos, digamos, ¿no? Así es, Gran solidaridad. cosa, falsificar una marca, de joder si eso es el pan nuestro de cada día. Transportista pierde una mano luego de explotarle una dinamita. Grave. Esto fue en un bloqueo de cocaleros. Nunca también dicho como el que dice el que juega con fuego se puede quemar, ¿no? Justamente ya habían prohibido el tema de la dinamita y fueron justamente los transportistas y los mineros los que exigieron, querían que se suspenda la prohibición de utilizar dinamitas en las marchas y protestas. Yo he estado más de 20 o 25 años yendo constantemente a La Paz, algunos tiempos viviendo más tiempo, y uno camina por la calle de La Paz y escucha unas explosiones que hacen temblar toda la oleada, como dicen, ¿no? Como dicen, Chuaquiago Marca, no tienen temor estos compañeros y largan y botan unos cartuchos de dinamita con unas mechas relativamente cortas, y es así que a veces se descuidan y se vuelan las manos o se mueren. Justamente para evitar este incidente fue que se sacó esa norma de no utilizar dinamita en las protestas. Pero ¿Y sabe cuándo le van a hacer caso? Ahí el detalle, ¿no? Pasamos a Geomundo, decisión. España aprobó la eutanasia, es el 7º país del mundo. Es para las personas que tengan enfermedades graves e incurables, pacientes con grave, crónico, con dolor, padecimiento grave, crónico e imposibilidad que afecte la autonomía y genere un sufrimiento constante e intolerable. Ya lo hablamos de eso en la portada. Sobre el avión de Ukraine Airlines que derribó, Irán publicó su informe final, pero omitió una información clave. En Miami, juez rechazó unas... En la pelea entre elefantes, el que paga es el pasto, ¿no? Lo mataron al general estaba llegando a Irak, a Bagdad, a un general iraní, y empezaron a cruzarse misiles de forma inmediata, donde iban a saber ellos que iba a pasar un avión en la trayectoria del misil, ¿no? Y lo bajaron, carajo. Puta, qué pena, ¿no? En Colombia, Duque presenta propuestas de extensión de su mandato. Cosa Pero que se vaya a la mierda. Más o menos. Y San José, patrono de la Iglesia Universal. Él está... Por eso mañana es el Día del Padre, el Día del Carpintero, el Día del Radialista, el Día de... ¿qué va? Más, radialista, carpintero... De la salteña y de la coca. Y de la Coca-Cola. Seguimos avanzando, por favor. La verdad es que no pase tan rápido. Veámoslo un poco San José, porque fíjese, el Santo Padre, Vicario de Cristo, el Papa Francisco, pone mucha insistencia en la figura de San José. San José, para el que no sabe, era el padre putativo de Jesús. Era como su padre sin serlo, porque todos sabemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue producto de una inmaculada concepción. Y hay inclusive una serie de oraciones que se están recomendando que un poco este año se dedique a meditar la figura de San José, un hombre que ya no era joven, un hombre mayor, que desposó, le dieron como esposa, según los ritos hebreos, a la Santísima Virgen María,
y él debía pasar un tiempo, y en ese tiempo que previo a lo que podía ser la consumación, es donde viene la concepción, donde viene la historia del ángel, creo que era el ángel Gabriel, ¿no? Que hizo la... ¿Sí? Y entonces este hombre recibió unos sueños, ya tenía algo de santidad, y puso, digamos, el pecho, creyó en Dios, creyó en la Virgen María, y lo crió como a su hijo, a su propio hijo, al verbo hijo de Dios hecho hombre. Así es, doctor. Así que bueno, a todos los papis les vamos a mandar un gran saludo, que van a estar siendo agasados desde temprano mañana, ¿no? En respuesta, Vladimir Putin se demuestra dispuesto a conversar con Joe Biden en directo y le dijo que cada uno dice o habla lo que en realidad es. Claro, lo que pasa es que es fácil, ¿no? Es un dicho muy viejo que dice: el que echa sus males a otros descansa. Entonces, todas las huevadas que le digo en un momento de rabia, porque no se olviden que Joe Biden ya es medio viejito, ¿no? Es cascarrabia. Entonces el viejito se putó y lo puteó Vladimir Putin, que ese Vladimir Putin es más frío que el beso de una madrastra. Hasta lo goza, pues, ¿no? Sí. Le dice, como diría otro ladrón, piensa que todos son de la misma condición. El que echa sus males a otros descansa, le dijo. Entonces, pero lo hizo con una sonrisa, lo hizo sin enojarse, mucho hace el tono. Y obviamente, a la edad que tiene el presidente de los Estados Unidos, pues se va a enojar más, yo creo. Se va a enojar más, ¿no? Se va a enojar más, ¿no? Y él hace una cosa buena, una cosa mala, por ejemplo, le ha vuelto a dar el derecho que le dio en un momento Obama y se lo quitó el famoso Trump. Ya ahora los cubanos que tienen plata y viven en Estados Unidos les pueden volver a mandar platitas, dinero a sus parientes que viven en la isla, ¿ya? Para que vivan mejor, para que la cosa mejore, y ya eso es una forma de romper un bloqueo tan largo y tan absurdo, digamos, ¿no? Que lo único que hace con ese bloqueo es hacer que el régimen de Cuba tenga el pretexto necesario para ser reelecto y mantenerse en el poder, ¿no? Pasa cualquier cosa, culpa del bloqueo. Así es. Llueve, culpa del bloqueo. No llueve, culpa del bloqueo. Así es, doctor. En la mayor diócesis de Alemania identifican cientos de casos de abusos sexuales en menores. Este es un informe independiente pedido por la Iglesia Católica que reveló que cientos de los casos de violencia sexual perpetrados en el clero y los responsables son los laicos en la mayor diócesis de Alemania. ¿Los laicos o los sacerdotes? Los sacerdotes laicos de Alemania. No, es que los sacerdotes son uno y los laicos son otro. ¿Qué dice la nota? Leámosla. Va a salir. Está apurado Isaac. Un informe independiente pedido por la Iglesia Católica reveló que cientos casos de violencia sexual perpetrados por el clero y responsables laicos de la mayor diócesis de Alemania. Los curas y los casicuras, de esos que son los chupas que andan, los laicos. Así es. O sea que los que se hacían los santitos y andaban chupando en las medias a los curas es porque salían de cacería juntas. Sí, más o menos. Grave eso, ¿no? Y es lo mismo que yo digo, y el otro día lo estuve escuchando a los jerarcas de la Iglesia Católica reclamar con una vehemencia porque hayan cometido presos algunos de sus partidos, ¿no? ¿Y qué pasó con los 1.500 presos, con los 36 muertos, con los abusos que hizo el gobierno que ellos patrocinaron, digamos, ¿no? Puta que son hipócritas. Por eso yo siempre quisiera estar por lo menos unos 100 años, pasar unos 100 años, un siglo en el infierno, para nada más que verlo a estos curas nadando en el lago de azufre, mariposas que naden, ¿ya?
Está bueno, doctor. Dice Medida, el Senado de Estados Unidos aprobó la ley Bolívar, esfuerzo bipartidista contra Maduro. Es una nueva agrupación. Yo creo que es una ley que lo va a fortalecer a Maduro, porque Sí. en la medida que una potencia se meta y lo ataque a un régimen, todos pues los habitantes de este mundo tenemos, pues si no somos chauvinistas, somos nacionalistas, ¿no? Y nadie nos gusta que nos manden de frente desde afuera, debería ser por debajito nomás, ¿no? A través, como hacen, digamos, aquí, a través de algunos líderes de algunos partidos políticos. Sí, ¿no? Está grave la cosa. En el mundo, India se convierte en el cuarto mayor proveedor de divisas. Las tenencias de divisas de Poseedor. la India. Sí, poseedor de divisas. La O tenencia sea, de- India en cualquier momento va a ser una potencia del taco de los Estados Unidos, de Rusia, de China y la India. Es lo que se vislumbra, y hay analistas que dicen que a lo mejor de los cuatro la potencia más grande va a llegar a ser la India. Y hay cosas que hay que decir. Una de las ventajas que tiene la India y que tiene la China es la cantidad exorbitante de habitantes. Porque se ha demostrado que mientras más grande sea la población, más se puede generar riqueza porque se agranda el mercado. Mientras que en Europa, las parejas europeas tienen como promedio menos de un hijo, o sea, 20, 40 años probablemente, desaparezcan los europeos, digamos, netos, porque hay muchas familias musulmanes que en vez de tener un hijo ninguno, tienen entre 8, 10 y 12. Yo le decía ya que el alcalde, por ejemplo, de Londres, es un ciudadano musulmán. O sea, es cuestión de tiempo, y vean, van a ver cómo en Europa van a estar ahí, van a ser la gran mayoría de los ciudadanos europeos con derechos europeos, van a ser musulmanes, ¿no? Está creciendo mucho la iglesia, el islam, la fe musulmana. Así es. Son 1.383 millones de personas que viven en la India. O sea, de las 6.000 tienen casi una cuarta parte, quinta parte, ¿no? Una quinta parte. Así es, ¿no? Y Estados Unidos Y está eso es muy por mucho más debajo. de los que viven en Estados Unidos, Muy por debajo. mucho más de los que viven en Rusia, y mucho menos de los que viven en la China. Sí. En China están Por con... eso, ¿qué dice Gabriel? Si quiere yo le paso los datos de la población de la China, ¿no? Sí, Porque no menos, es difícil son aquí. menos. En la China son menos. 330 millones de habitantes son en China. India ¿Será? es el que tiene la mayor número de población. Pero decir, ¿cuántos son en la China? Tenemos en la China al 2018 1.393 millones 2018, de habitantes. Sí, sí, sí. ¿Te lo paso? ¿O se lo muestro así de otra vez? 1328, igual son menos, pues. 1383. No se nota, doctor. Se deja Nunca le pasar. pillé. ¿Ya? Entonces la China tiene 1.393 en 2018. Digamos que tengo 1.500. Sí. Y vamos a ver cuánto tiene la India. Qué facilidad, ¿no? La India tiene 1.353. Un poquito menos en 2018, ¿no? Vamos a ver cuánto tiene Estados Unidos. 327.2 millones al 2018. 327, 328 en 2019. Mucho menos. ¿Y la madre Rusia?
144.5 millones. Sí. Brasil así es. Brasil tiene más población que Rusia con 209.5 millones. Ujú. Y ahí Entonces, llegamos nosotros con nuestros la 11 China millones. y la India se van a hacer grandes potencias en gran medida por su gran cantidad de población. Porque cuando hay una población muy grande, se puede producir más, se puede generar más riqueza. Además que ¿De dónde sale la plata para comprar? Ya ese es otro problema. Ese es el problema de los estados y de los gobiernos. Así es. Pero que los indios, como le dicen, ¿no? Uno decimos hindúes, pero eso es un error decir hindúes. Los indios es el gentilicio de la India. De que los indios y los chinos son una montonera, son. Que les gusta comer, les gusta comer. Y si son 5, 6, 7 veces más que otro país, van a comer 7 veces más, digamos, ¿no? Por lo cual hay que producir 7 veces más. Así es. Alguien va a ganar en el medio. Además que la India tiene ahorita uno de los mayores laboratorios de producción de vacunas. Entonces, y por si no sabía, produce más películas que Hollywood. La India es el mayor productor de películas. Ese detalle no lo sabía, doctor. Bien, cosas que nos tenemos que acostumbrar, y eso que usted es milenial, ¿no? Los que no somos mileniales, ya tenemos la obligación de leer más que ustedes que son mileniales, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, pasamos ahora a nuestro suplemento Ovación. ¿Qué tenemos para mañana? El Tottenham eliminado y el United a cuartos. Ni siquiera a los 2 goles de ventaja de la ida bastó. Es la nueva pantalla que tenemos gigante, ¿no? Le ponen ahí su cámara y hay un lugar que se llama punto ciego. Punto ciego, y no vemos El ahí. delay de Isaac, ponerle a uno el título del punto ciego. Sí, más o menos. Ahí está el punto ciego, ¿no? Ahí está en punto ciego. Un poquito Háganlo, más que le arriba, suene por un poquito favor. más, pues, Ahí ¿no? está. Ahí. Dice, ni siquiera los 2 goles de ventaja de la ida bastaron al equipo de Mourinho, doblegado por el Dinamo. 3-0, perdió. Claro, la gente debe saber de que nosotros tenemos que tener un monitor para vernos, para ver el programa, para ver qué tan torcido estamos, tan chueco y tan feo. Para acomodarnos. Y lo ideal es que el monitor esté en la dirección de la cámara, para que uno no salga como mirando la estrella, o mirando el suelo, o mirando un lado o al otro, digamos, ¿no? Torcido. Y en ese afán se coloca, cuando las pantallas son grandes, se colocan las cámaras que son pequeñas en el ángulo visual, pero eso hace que un pedacito del monitor uno no lo pueda leer, y es ahí donde aprovechan Isaac, Álvaro, el otro, digamos, ¿no? Se aprovechan de nuestra nobleza, doctor. Uh-huh. Selección nacional, Farías llama a 26 para amistoso con Chile y Ecuador. El entrenador de la selección nacional, César Farías, emitió Y ayer el la que nómina. no le va a pegar, acuérdense. Emitió ayer la Este nómina. fue karatista. Sí, es. Son 26 jugadores convocados para enfrentar a Chile el 26 de marzo, o sea, aquí cerquita. Y a Ecuador el 29 de marzo, en encuentros amistosos pactados en fechas donde se debían jugarse las fechas 5 y 6 de las eliminatorias del Mundial Qatar 2022. No, la deben entrar pues alguna gente del público, ¿no? O Sí. que entren los vacunados, digamos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Los que tengan su Pasaporte papeleta verde, como dicen en Europa. Claro, su papeleta de COVID negativo. Así más o menos. ¿Sabes qué deberían hacer? Deberían ponerle esos cotonetes larguísimos y hacerle la prueba a los que quieran entrar al estadio, digamos. La y así China, vamos sí. a tener un mejor control. La China que le hagan. Y con el cotonete chino no ha llegado todavía. Pero le aseguro que mucha gente va a preferir que le saquen la muestra De ahí. del año que de la nariz. Sí, realmente sí, porque
Es muy, muy, muy feo el dolor ese. Wimbledon con aforo reducido. La edición de este año del torneo Wimbledon se disputará con capacidad reducida, aunque el número de espectadores no se decidirá hasta más adelante para intentar asegurar el máximo posible. Convocados 3 legionarios y 23 clubes nacionales. Farías dio a conocer la nómina. Entre las nóminas está Carlos Lampes, Javier Rojas, los defensores Enrique Flores, Roberto Fernández, José Sagredo, Gabriel Velarde, Jesús Sagredo, Diego Bejarano, Oscar Rivera, Luis Agüín, Guimer Justiniano y Ronnie Montero. También está Leonel Justiniano, Diego Guayar, Erwin Saavedra, Alejandro Chumacero, Ramiro Vaca, Erwin Junior Sánchez, Carlos Melgar. Los delanteros Bruno Miranda, Juan Carlos Arce, Gilbert Álvarez, Marcelo Martins, Luis Ramallo y William Álvarez y Carmelo Algarañaz. Esos son la nómina de jugadores que estarán en el amistoso contra Chile y Ecuador. En Chile el DT Martín Lazarte llamó a 10 extranjeros, 4 son de Europa, dice. Y en Potosí Nacional no aguantó la goleada y despide a Peña. La derrota de Nacional Potosí en Montero 4-1 a manos de Guavirá detonó la destitución del director técnico Álvaro Peña, a quien la dirigencia del club de la Villa Imperial le comunicó que no va más. No aguantaron la derrota. Tenis Wimbledon tendrá un reducido público, dice. Esto es a causa de la pandemia. Y en Oruro el 9 de mayo habrá nuevas elecciones en San José. Se elegirá al director del club por determinación de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Dice. En México arrancó la vacunación de atletas que irán a los Juegos Olímpicos. Mire, ya están vacunando a los atletas. Y casi eliminado a Corinthians, el último campeón. Batacazo en la Libertadores Femenina. La Copa Libertadores Femenina 2020 ha llegado a su fin y la épica característica del certamen internacional se hizo presente en las instancias decisivas. Si bien ya no quedan conjuntos argentinos en pie, porque Boca y River fueron eliminados en los cuartos de final. Y bueno, va a ser... tenemos, si a usted le parece, tenemos 4 o 5 minutos. Yo le he pasado un video de 4 minutos a Isaac, no sé si lo habrá recibido, y en estos momentos de tanta discusión, lo vamos a poner para que vea el que quiera. Es el alegato final del fiscal a cargo del juicio a las juntas militares, Julio César Trasera. Dele por favor audio para que escuchemos y veamos, porque hay cosas que, por ejemplo, esto ocurrió hace 30 años ya en Argentina. La conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando 3 de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz,
clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Y con esto nosotros nos despedimos. Si hay alguna persona que se sientan aludidas, si alguien le hace el guante, que se lo chante, pero así como García Mesa y Arce Gómez van a terminar los dos muriendo en Chonchocoro, se tiene que dar un escarmiento para que por lo menos en los próximos 30 y 40 años nadie ose perturbar el orden constitucional. Por mí, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana a todos. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana.